El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se ha visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Junto a esta tarea que realiza el Señor hoy, tal y como nos lo presenta San Mateo, de recorrer pueblos, sinagogas, de ir predicando y enseñando la buena nueva del reino, curando toda enfermedad y toda dolencia, se añade también el enfrentamiento que tiene Jesús directamente con el demonio. Hoy específicamente con un hombre que está mudo, no puede hablar, porque el demonio lo tiene amarrado, lo tiene atado para hablar. Y culmina el Evangelio de San Mateo expresando una necesidad del corazón del Señor. La mies es mucha. Hay demasiada necesidad. Hay mucha gente necesitada, hay demasiada enfermedad. Hay demasiada opresión del mal como esta que nos presenta el Evangelio hoy. Hay demasiadas heridas. Hay demasiada confusión hoy en la iglesia. Hay demasiada gente turbada. Hay demasiadas familias disgregadas. Hay demasiada gente engañada. Hay demasiada gente muda que ya no habla, aunque sí hablan y emiten sonidos, pero ya no son los sonidos de Dios, los sonidos de la verdad, los sonidos de la honestidad. En la iglesia hoy hay demasiada gente muda, pastores mudos, predicadores mudos. Hablan demasiado, pero no tienen la boca de Dios para hablar. No tienen la palabra de Dios, ya no se está transmitiendo la palabra del Señor. A muchos sacerdotes nos tiene el demonio amarrada la boca para predicar la buena nueva del reino. A muchos pastores el diablo nos tiene intimidados porque a lo mejor andamos saboreándonos en el pecado y hemos dejado de pronunciar la verdad de Dios que libera, que salva, porque a lo mejor muchos ni siquiera participamos de esa libertad o no experimentamos la salvación de Dios y por eso ya creemos que es imposible predicar la salvación, anunciar la salvación. Hoy en la iglesia hay muchos mudos que están hablando, pero predicando no la buena nueva del reino, sino otra buena nueva, la buena nueva del mundo, la buena nueva de los héroes de este tiempo, la buena nueva de victorias humanas, victorias políticas.
pero no la victoria de Cristo, con la que se encuentra Jacob hoy y nos testimonia el libro del Génesis. ¿A dónde nos están llevando tantos errores? ¿A dónde nos está llevando una enseñanza pobre, mezquina, que no está fundamentada en el Evangelio y en la palabra de Dios, sino en las orientaciones de los grandes científicos, psicólogos, teólogos? Y quizás muchos de esos teólogos que ya, aunque anuncian a Cristo, no creen en Cristo. Los demonios creían en Cristo y en el poder de Dios y hasta lo profesaban con su boca. Sabemos quién eres. Eres el Hijo de Dios. Pero hoy resulta que dentro de la iglesia a muchos ya se nos está enseñando ni siquiera a profesar el nombre de Dios explícitamente, el nombre de Cristo explícitamente, porque es que hay un principio de tolerancia y para poder vivir la tolerancia hay que respetar a los demás. Y es una falta de respeto hablar explícitamente del nombre de Jesús para muchos dentro de la iglesia. Porque es que usted tiene que entrar con lo de ellos para que salga con lo suyo. ¿Y qué es lo nuestro cuando ni siquiera ya experimentamos ni tenemos la experiencia del Salvador de Cristo en nuestro corazón? Entonces, ¿con qué vamos a salir? Este pobre hombre estaba amarrado por el demonio, no podía hablar y era mudo. Y a muchos nos han dejado mudos en la iglesia hoy. El diablo nos tiene amarrados. El pecado nos tiene amarrados. ¿Cómo son nuestros anuncios hoy? Ya no son convincentes y la gente se burla de nosotros. La gente se está riendo de muchos de nosotros los católicos. No nos creen. Y la muestra de ello es que la gente se acomodó a vivir en el error y en el pecado. Y le gusta vivir allí. Y San Pablo el domingo, la iglesia a través de San Pablo nos advertía que un bautizado que vuelva a caer en los errores de la carne, que vuelva a caer en el pecado, terminará destruido. El Evangelio el sábado fue muy claro con nosotros, tal y como nos lo presentaba la iglesia. A vino nuevo, odres nuevos, porque si el vino nuevo se echa en pellejos viejos, se revienta. Porque la buena nueva de Dios no puede estar en un recipiente que está corrompido por el pecado, que está corrompido por la maldad, que está corrompido por el error. Eso termina reventándose. Y por eso hay tanta gente hoy dentro de la iglesia afectada psíquicamente. Gente que se está suicidando por montones. Gente que no está aguantando la presión psicológica. Claro, cuando aparece la verdad de Dios y yo estoy viviendo en la mentira y estoy aferrado a la mentira y no quiero acoger la verdad, me reviento. ¿Cómo no me voy a reventar? ¿Cómo no me voy a desestabilizar psíquicamente si pretendo vivir en dos cosas, en dos realidades al mismo tiempo? La realidad del pecado y la realidad de la verdad. Ningún ser humano es capaz de sostenerse en esas dos dimensiones. Nadie puede servir a dos señores. Terminará acogiendo uno y odiando al otro. Por eso el Señor nos dice que ni tibios no, o fríos o calientes. ¿Cuál es el tibio? El tibio es un ambivalente, que hoy sí, mañana no. Hoy sí te sigo, mañana no. Esa persona termina reventándose sola, porque nosotros no podemos vivir así. La mudez nos está hablando, nos está matando, perdón. Qué desgracia para nosotros estar envueltos en los márgenes de error que hoy se están viviendo dentro de la iglesia. Y nosotros los pastores cada vez más ciegos y cada vez más callados. Y tantos guías que están guiando a la gente hoy dentro de la iglesia, más ciegos y más mudos, aunque hablen demasiado.
Y es que no nos estamos dando cuenta lo que el Señor nos está queriendo decir. No podemos seguir así, por eso el Señor llega a expulsar inmediatamente este demonio. Y entonces el mudo comenzó a hablar. Y la gente se quedaba maravillada y decía, nunca se ha visto nada semejante en Israel. ¿Cómo que no hay que advertir a la gente del pecado? Por Dios. Cristo llegó y advirtió cuando vio a este hombre que estaba dominado por el demonio y que esa mudez era fruto del mal y al mal había que expulsarlo. No solamente denunciarlo, sino expulsarlo. La predicación ya no nos está alcanzando para enfrentarnos al pecado. Y eso que nos capacitaron para eso, a todos. Pero la gente ha preferido hoy en la iglesia ponerse a hacer pactos con el error y con el mal, para que el mal no le haga daño. Y así estamos hoy en la iglesia, lamentablemente. Así estamos muchos cristianos. Todas las cuentas que le vamos a tener que dar al Señor, los pastores, por omitir la verdad. Todas las cuentas que tendremos que dar ante el Señor por tanta gente que andan extenuadas y desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. No era que hubiese ausencia de obreros, había muchos, pero muchos de ellos eran guías ciegos, eran hipócritas, como les decía el Señor. A Israel no le faltaron líderes, tenía rey. Roma les toleró tener rey, a Herodes. Les permitió y les toleró magistrados, que era el Sanedrín, el tribunal supremo de los judíos para guiar al pueblo. Roma misma les toleró eso. Les toleró la enseñanza libre, la libertad religiosa. Y podían predicar y enseñaban en las sinagogas. Pero eran mudos, porque lo que hablaban no era lo real, no era la verdad. Enseñaban el error. Y por eso Cristo llega a anunciar la buena nueva del reino. No la otra buena nueva que estaban enseñando ellos, que era mundana y ya no equivalía a la verdad de Dios. Y por eso les decía el Señor, hagan lo que les dicen, pero jamás los imiten. Ellos se adueñaron de las llaves del saber, como lo advierte Jesús en el Evangelio, para decir quién entra y quién no entra, quién está convertido y quién no está convertido, quién se salva y quién no se salva, quién está en gracia y quién no está en gracia. ¿Creen que no se parece a lo que vivimos hoy dentro de la iglesia, de líderes que se están aprovechando de la pobre gente, que anda extenuada, que anda abatida? ¿Creen que no estamos viviendo eso cuando lo vimos en elecciones? Líderes católicos, vestidos de ropaje de piedad, aprovechados de la gente, de las pobres conciencias. A mí alguien me decía, padre, es que la gente está muy débil de conciencia. Es cierto. Y me decían, padre, no hable así, para que la gente no se confunda más. Le dije yo a esa persona, miren, yo no puedo callar como sacerdote. Y el que se confunde, si está buscando la verdad, terminará encontrando la verdad. Si no está buscando rectamente la verdad, se corromperá su corazón. Porque solamente la gente que no quiere al Señor y que no está buscando la verdad, se llena de rabia, de celos, como lo hicieron los fariseos aquí, y acusaron a Jesús de que todo lo hacía con el poder de Belzebub.
envidiosos y celosos, que tenían corrompido el corazón, que no les interesaba la verdad, que no amaban a Dios, que su interés no era la santidad y que no tenían ningún interés por las almas. La verdad puede servir para dos cosas: para curar, salvar, o también para que otros que no buscan rectamente la verdad queden apartados de la verdad. Por eso dirá Santo Tomás de Aquino en ese bello himno sobre la Eucaristía: todos comen el mismo alimento, pero no todos reciben el mismo provecho. A unos les sirve la Eucaristía para la vida, la paz, la alegría y los frutos de Dios, a otros les sirve como fruto de muerte. Y el Señor nos advertía el sábado en el Evangelio: si el vino nuevo se echa en odre viejo, el pellejo se reventará. La Iglesia nos lo ha advertido de muchas maneras. Y por eso la Gaudium et Spes nos advierte a todos los que vamos en este camino de la enseñanza y a quienes Dios nos capacitó por el bautismo, que no nos podemos confabular con el error, que no podemos hacernos los de la oreja mocha y ciegos ante el error, y que tenemos que aprender a separar el error de quien lo comete, pero que el error hay que denunciarlo y evidenciarlo. Es una advertencia de la Iglesia del Concilio Vaticano II, para que nos digan hoy que no se puede denunciar el error. ¿De dónde lo sacan quienes lo advierten? Yo no sé de dónde lo sacan, pero no de la palabra de Dios, jamás. Porque si algo vemos en la tarea de los profetas es denunciar los errores y las corrupciones del pueblo de Israel. Si algo vemos en Cristo, que es nuestro modelo a imitar, nuestro modelo absoluto a seguir, es denunciar también el error. Jesús, vea lo bueno, no se ponga a mirar lo que hay de desordenado, vea solamente lo bueno. Pues miren el Evangelio: llegó al templo y en el atrio vio a los vendedores y cambistas y les volteó las mesas. ¿O es que eso no es real? ¿Será un género literario? ¿O es que algunos ya no creen en eso y fraccionan el Evangelio y solamente cortan lo que les conviene para sostenerse en el error que viven? Padre, no hable así. Yo prefiero hablar como mi maestro y como la Iglesia no solamente me lo autoriza, sino me lo sugiere, que como el consenso del mundo me está pidiendo hablar. Porque detrás de ese consenso mundano está el demonio que quiere callar la verdad, como lo hizo con este hombre. Y por eso hoy hay mucho mudo en la Iglesia, por ponerse a predicar así: el Señor murió como murió. Y ese vino nuevo hizo que fue contraproducente la actitud de Jesús, y más contraproducente su modo de hablar. Porque quienes tenían poder en esos momentos se enfrentó a ellos. Eran los que tenían el control político, religioso, económico. Nada raro de lo que está sucediendo hoy. Con razón el Papa Francisco nos ha venido advirtiendo a los sacerdotes que no seamos siervos de Estado, porque nosotros no somos siervos de Estado. Y ahí tenemos el testimonio de este obispo de Nicaragua. Gracias a Dios él no es siervo de Estado. Es siervo de Cristo y se comporta como siervo de Cristo. Hoy, cuando las políticas internacionales están tan corrompidas, las líneas y propuestas políticas, hoy cuando muchos hacen pactos, incluso hasta católicos, para poder sostenerse en el poder político,
cuando el Papa Juan Pablo II en la Evangelium Vitae advierte incluso a los políticos católicos que si les toca poner en riesgo su profesión o su trabajo o su ejercicio de poder por mantener la conciencia de la verdad, pues habrá un premio más grande en el cielo. ¿A qué le estamos apostando hoy? Porque la gente anda extenuada y desamparada. Grupos religiosos dentro de la iglesia, enseñanzas dentro de esos grupos ya totalmente desorientadas, que no corresponden a la orientación profética de la iglesia. ¿Por qué? Por mantenerse en el poder, por sostener el equilibrio económico, por sostener la imagen, la fama. Pero Cristo terminó en manos de estos, porque eran grupos religiosos de su época, y terminó ajusticiado por el Tribunal Supremo, que era el Sanedrín de los judíos. De ellos pasó a Pilato, a Roma, porque les dice Pilatos: ajusticien ustedes. No, queremos una pena más fuerte. A eso los llevó el odio. No les bastó con dejar burlado al Señor en medio de sus hermanos de fe, que ahora quieren que sea burlado imperialmente y ante el mundo quede como lo peor. ¿A través de qué? De la calumnia, de la mentira, de la falsedad, de los celos, de la envidia, del odio. ¿De qué acusaron al Señor? Todo falso. Le tergiversaron las denuncias que hacía, porque los afectaba a ellos. Con esa forma de hablar, nos afectas a nosotros, le dijeron. Pues ya no les voy a hablar en parábolas. Ay de ustedes, fariseos. De frente. Así era el Señor. ¿Imprudente? Para muchos seguro que sí. Pero le interesaba restituir la gloria de Dios, que ya había sido profanada, como lo había advertido Ezequiel. Han profanado mi santo nombre. ¿Y cuándo profana uno el santo nombre de Dios? Cuando lo utiliza. ¿Para qué? Para lo que uno quiere, para lo que a uno le gusta y le parece, y hasta para el pecado. Porque cuando Dios, ese Dios que predican algunos hoy, no solamente tolera el pecado, sino que lo acepta y lo quiere. Porque parece que para algunos es voluntad de Dios vivir en el pecado grave y acostumbrarse a vivir en el pecado porque Dios lo entiende. Dios no entiende eso. Otra cosa es que tolere por el amor que nos tiene. Otra cosa es que lo entienda. Él no entiende que nosotros andemos viviendo en el pecado, porque no hace parte de su proyecto. Como un papá va a acoger a su hijo y le va a decir: hijo, ve, aprende a nadar en ese lago para que te conviertas en un nadador bueno y auténtico y en ese lago lleno de tiburones. Bueno, en los lagos no hay tiburones, de cocodrilos, ¿sí? Que saben que se lo pueden comer. Ese padre no ama a su hijo. Dios no nos tira el pecado, jamás. Porque sabe que el pecado nos va a devorar y nos hace mucho daño. Yo jamás aceptaría un Dios así. Porque el Dios que yo conozco es amor, es misericordia y misericordia preventiva, que nos advierte antes de la caída para que no nos tengamos que ensuciar.
Un papá que sabe que su hijo va a sufrir en la adicción, no le va a decir a su hijo, vaya, pruebe la marihuana, para que probándola usted sepa lo que se siente estar metido en eso y a ver si puede salir. Jamás. Un buen papá no hace eso. ¿A qué nos están llevando muchas enseñanzas erróneas hoy? Como pasó en Colombia. De dos males morales, tranquilos, escojan el menor. ¿Qué se les hace menos daño al alma? Ese los lastima, los va a lastimar, pero menos, sí. Ese les va a hacer daño, pero menos. Escojan el menor. Eso no hace un papá lleno de amor. Jamás. Eso no hace un buen pastor, un buen guía. Porque es que el mal moral nos destruye. A nosotros primero. Y después a los otros. ¿Ustedes creen que una persona que lo ame a uno le va a decir, vea, de dos cosas que yo sé que lo van a dañar y lo van a acabar, lo van a destruir? De dos cosas que lo van a destruir, escoja la que menos lo destruye, la que menos duro le va a pegar. Este carro no tiene frenos y usted se va a estrellar de todas maneras en él. Sí. Y se va a hacer daño y se puede morir. Este tiene los frenos más o menos, pero tampoco están tan bien. Coja este, que tiene un poquito más de frenos, pero está mal. También en los dos se va a chocar, pero en este se va a dar menos duro. Pregúntele a un agente de tránsito si eso es lo que enseña, en su pedagogía, en su normativa de tránsito. ¿Por qué están por ahí ellos haciendo retenes, mirando, cuidando nuestra vida? Mirando que todo esté bien, ¿sí? Y si el carro no salió con buenos líquidos de freno y lo revisa, ¿por qué es su deber revisar? Cuidar al ciudadano. Tanto al que le echó menos o al que no le echó, para los dos hay sanción. A ver si nos corregimos y cuidamos una vida que no es nuestra. En un accidente que hubo alguna vez, íbamos para una actividad y yo me bajé a ver en qué podía auxiliar. Enseguida llega la policía y me dice, padre, la ambulancia se está demorando mucho, el señor estaba tirado en el piso, era un choque fuerte, ¿sí? Me dice, usted se responsabiliza y lo llevamos ya para el hospital. Bueno, hay que salvar la vida, nos lo llevamos. Y me decía en el camino el policía, padre, cuando nosotros paramos a alguien en la vía, la gente nos hace una cara como si fuéramos el peor enemigo. Y saber que nosotros estamos en las vías salvaguardando sus propias vidas. Y si verificamos que estén las cosas bien, es para proteger su propia vida. Y por eso se enoja la gente con nosotros. Era un buen policía de tránsito. Que hay algunos que son corruptos, sí, pero hay muchos que son buenos, honestos. Cuando el Señor nos habla con la verdad, es porque nos quiere, nos ama, porque nos protege. Cuando la gente deja de hablarnos con la verdad, no nos quiere, no nos ama. Y cuando se aprovecha de la debilidad de nuestra conciencia y nos llevan al error, es porque ya han entrado la malicia en su corazón. Por eso hoy el salmista dice, bellamente, examina mi corazón, revísalo, Señor, de noche, pruébame a fuego y no hallarás malicia en mí. De hecho, Jacob fue probado a fuego. La voluntad de Dios lo estaba dirigiendo a encontrarse con Esaú, su hermano. Y ya sabíamos la rabia con la que se había ido Esaú, porque lo había suplantado y se había quedado con la bendición de su padre Isaac.
pero la voluntad de Dios lo estaba dirigiendo allá. ¿Cuántas veces no oraría si Jacob y la voluntad de Dios lo llevó al encuentro? Le tocaba porque él debía llegar a esa tierra y allá estaba su hermano Esaú. Eso lo pone a padecer. Y hasta el miedo lo lleva a hacer estrategias humanas. Bueno, voy a mandar una caravana primero. Primero mandó un grupo de personas, una embajada ante su hermano. Y su hermano ni siquiera venía con actitudes de rencor y se vino al encuentro de su hermano con más de 400 hombres. Y Jacob comenzó a pensar mal. Y el diablo feliz echándole paja a ese fuego. ¿Pero por qué se viene a mí con más de 400 hombres? ¿Sí? Dios permite esas batallas. Y se pone a hacer estrategias humanas. Vamos a mandar. ¿Y saben qué hizo Dios? Se quedó dormido cuando iba de camino, pasado el río. Y antes de luchar, estaba luchando consigo mismo. Y se pone a luchar con Dios. Y Dios le enseña tanto esta noche a Jacob. Le enseña que él va a triunfar solo con su bendición, no con estrategias humanas. Esa es la batalla más fuerte para nosotros en la vida espiritual. Creer y tener la certeza de que la victoria y el triunfo no es nuestro. No es por nuestras capacidades humanas. No es por el heroísmo de los hombres. Y en Colombia que hay muchos así, católicos. Ya se sienten los héroes, los mesías, y ya la gente los proclama, cantan así, con pañuelos. Estos van a ser los que nos van a salvar a través de políticas y de todo eso. No es los héroes de Colombia. Porque llevan el sello de Dios, pero con estrategias humanas. Esta noche el Señor le enseñó a Jacob otra cosa muy diferente. Y qué pesar, la gente débil y frágil se deja engañar por esto, porque andan extenuados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Y Jacob lucha y no deja ir al ángel, porque el ángel tiene la bendición de Dios. Esto es lo que yo necesito. Yo no necesito más, necesito la certeza de que Dios va a estar conmigo. Y eso es suficiente. Y entonces le dice el ángel, en adelante ya no te llamarás Jacob. Cuando Jacob comprendió que era con la gracia de Dios, que era con el poder de Dios, que era con la fuerza de Dios, que él tenía que ir al encuentro con su hermano, entonces ahí Dios le dijo, ya estás preparado. Cuando él se convenció de esto, y de premio ya no te vayas a llamar Jacob, ahora te llamarás Israel. Es cuando Dios instituye a Israel, pasa de ser una familia a ser un pueblo. Ahora sí te puedes llamar pueblo. Más grande, ¿sí? ¿Cuándo estamos aptos nosotros para salir victoriosos? Cuando lleguemos a la certeza de que las batallas se ejecutan con la gracia del Señor y que solo Él es el que tiene la capacidad de salir victorioso. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, pueblo. Dejas de llamarte familia, clan, para ser pueblo. Y es cuando Israel comienza a ser un pueblo. Recuerden que Israel tuvo todo su proceso de ser familia, luego un clan con Abraham y luego con Jacob, pues su hijo Isaac y Jacob, y ahora pasa a ser un pueblo. Y luego se va a convertir con David en nación, ¿sí? Los que saben más de geopolítica saben cómo es el proceso de esto, ¿sí?
como cuando un corregimiento tiene la aspiración de ser municipio en el lenguaje nuestro, ¿sí? O como cuando Antioquia quiso ser nación, ¿sí? Quiso ser país. Entonces, ahora es pueblo, pero porque se dio cuenta que era con la bendición de Dios, y por eso le dice: yo no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Ya entiendo que es con tu gracia, no es con estrategias humanas. Entonces ha salido victorioso. Le dice el ángel del Señor. Jacob dijo: dime cómo te llamas. El otro respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y ahí mismo bendijo a Jacob, porque ese nombre era impronunciable en el Antiguo Testamento, era tan grande. Jacob llamó a aquel lugar Panuel, pues dijo: he visto a Dios cara a cara. La batalla más grande en nuestra vida se da precisamente en eso, en convencer a nuestras pasiones desordenadas, a nuestra inteligencia, a nuestra voluntad, que la guerra la pelea otro, que a nosotros solo nos toca creer, tener la certeza de que es Él y dejarlo pelear a Él, y Él lo puede absolutamente todo, absolutamente todo. Yo lo veo aquí continuamente en el confesionario, cuando viene la gente. Yo solamente me siento ahí a ser un ministro espectador, ¿sí?, de lo que Él hace. Porque la victoria es del Señor. Cuando los católicos comprendamos eso, entonces dejaremos de ser una cosita pequeñita y nos convertiremos en nación, pueblo. Y ahí será grande nuestro nombre a los ojos de Dios. Que el Señor nos escrute y nos va a escrutar con la prueba para que aparezca lo que somos. Que nos haga justicia, como dice el salmista hoy. Pidámosla sin miedo al Señor. Le van a subir a la temperatura, pero no importa, porque ahí nos daremos cuenta quiénes somos nosotros y quién es Dios. Y cuando lleguemos a esa verdad de que somos lo más miserable y débil y que necesitamos de Dios, entonces seremos grandes y verdaderamente héroes. Por eso el Señor, ante la necesidad que está teniendo la mies, que es mucha, y los obreros pocos, nos da una solución muy clara. Hay que rogar al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies según su corazón. Porque hoy la iglesia no carece de ministros, hay muchos. Colombia no hay necesidad de ministros, demasiados sacerdotes somos. Hay demasiados evangelizadores en Colombia, muchísimos. Solo en nuestra diócesis yo estuve en un retiro en marzo, lo he dicho varias veces, y había muchísimos servidores evangelizadores formados, muchísimos. El problema es que muchos no obramos según el corazón del Señor. Y como dice San Ambrosio, en la viña del Señor hay muchos obreros, pero muy pocos que trabajen en ella. Y yo le añadiría, muy pocos que trabajen por la viña del Señor. Hoy hay muchos misioneros laicos que trabajan no por la viña del Señor, que es la iglesia. Trabajan por su propio terruño, no por la iglesia, no para la iglesia. Y tantos movimientos laicales que hoy están surgiendo y que no se están orientando por la iglesia, que es el fundamento del corazón del Señor, si no enmiendan, terminarán muy mal. Y si nuestro trabajo no desemboca en la iglesia, vamos a terminar muy mal. Y si no atendemos a las necesidades de la iglesia, vamos a terminar muy mal. Gente que trabaja para sí mismos.
A muchas comunidades religiosas nos ha pasado eso, trabajando para nosotros mismos y para nuestra institucionalidad, no para la iglesia. Y el Espíritu Santo nos dio como don para la iglesia, no para nosotros mismos. Eso se termina muriendo. Puede durar tiempo y hacer bulla, pero tarde que temprano perece, como ha pasado con tantas comunidades religiosas en la iglesia. Lo sabemos por historia de la vida consagrada. Comunidades religiosas que se han preocupado por cuidar solamente su autorreferencialidad, su autoinstitucionalidad. Y a nosotros nos llamaron para eso. Nos llamaron para el pueblo de Dios que se llama Iglesia Católica. A mí no me dieron el ministerio del sacerdocio para que el padre Omar estuviera muy contentico y feliz. No, todo lo contrario, para hacer feliz a los demás. A mí no me dieron el don de la vida consagrada para que la gente me viera muy bonito a mí, al padre Omar, y fuera una figura notoria. No. Me dieron el don de la vida consagrada para hacer feliz a los demás, para entregarme por los demás. A los matrimonios no les dieron esa gracia, el don matrimonial para ellos mismos. Que se desengañen. Tanto que la iglesia coloca el sacramento del orden y del matrimonio en los sacramentos que están al servicio de la comunidad. Y los esposos tienen que enfocarse en sus hijos. Y así van a incrementar el fervor y el amor en la iglesia. Por eso pidámosle al Señor que envíe verdaderos obreros, de los que Él sabe dar, ¿sí? Porque a veces muchos en la iglesia son ministros, pero no para el Señor, ni para la iglesia, ni para las almas, para otros intereses. Y eso no está bien. Roguemos al dueño de la mies, que sea Él quien envíe obreros a su mies. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa